Good morning, students of 8th grade. Bienvenidos chicos de octavo de básica a la clase de inglés. Esta es la séptima semana de actividades. Es la séptima semana más no la séptima actividad. Es decir, nos referimos a que lo que vamos a ver hoy corresponde a la semana del 21 al 25 del mes de junio. Como pueden ver en la ficha pedagógica, tenemos un objetivo para nuestra clase hoy. Se ha hablado mucho de un posible retorno a las clases de manera progresiva. En nuestra escuela aún eso no se va a dar, pero si en algún momento se da, podemos seguir tomando medidas para protegernos y protegernos a los demás en caso de que volvamos a las aulas, tal como lo hemos hecho durante la pandemia. Para eso vamos a trabajar con esta ficha que se llama Coronavirus Facts and Advice. Coronavirus, realidades y sugerencias que debemos tener en cuenta por si regresamos a los salones de clase, y así no regresemos. Son sugerencias que debemos tener en cuenta siempre. Antes de ver estas recomendaciones que a nivel universal se dan, vamos a revisar juntos el vocabulario de la lección. Vamos a repetir juntos. Repite conmigo. Avoid. Avoid. Cuando se dice que evites asistir a fiestas o evites quitarte la mascarilla o evites tener un contacto inadecuado con las personas, ¿verdad? Se lo dice como una medida de protección. Eso es avoid, evitar, evita. For example, avoid going to parties throughout the pandemic. Mientras dure la pandemia, evita asistir a reuniones sociales. Claro, muchos no lo hacen, pero si quieres evitar que te dé el COVID, evítalo. So, avoid doing so. Sigamos viendo el vocabulario. Tenemos aquí medical care. If you go to a doctor or to the hospital, you search for medical care. ¿Sí? Cuando te sientas mal, busca asistencia médica. A eso nos referimos con medical care. En vez de nosotros mismos comprar cualquier pastilla y automedicarnos si nos sentimos mal. A eso nos referimos con medical care. Este vocabulario es esencial revisarlo antes de ver la clase. Perdón. Cuando hablamos de dolor de cabeza, estornudos, dolor del cuerpo, pérdida del gusto, estamos hablando de un síntoma. That's symptom. Repeat, symptom. Symptom. For example, if you feel bad, if you have a headache, if you have vomit, if your body aches, you have strange symptoms. Tienes síntomas raros que te deberían llevar al hospital si quieres tratarte pronto. Por ejemplo, se te va el apetito, se te va el gusto, te duelen los huesos, te duelen la cuenca de los ojos, mucho la cabeza. Si ese es el caso, son síntomas o symptoms a los que hay que atender. The next word is cold, ¿verdad? El coronavirus por lo general se disfraza como un resfriado. ¡Achá! Un resfriado común. Ahora mismo yo tengo un resfrío común. That's a cold. Repite conmigo. Cold. Cold. Ese es un resfrío común. ¿Y qué es común cuando tenemos resfrío? ¡Achú! Hacer ese sonido, ¿verdad? Ese es un síntoma de que estamos resfriados. ¿Y qué es eso? That's to sneeze. Eso es estornudar, lo que muchos no deben hacer cuando están en un lugar público. Estornudar. Ni siquiera no solamente para proteger a los demás, sino para protegerse a uno mismo. Por ejemplo, si uno se saca la mascarilla para estornudar, uno se expone. That's to sneeze. Repeat, sneeze. Sneeze. Es estornudar, ¿verdad? Otro síntoma de resfrío puede ser el That's a cough. Esa es una tos seca, ¿no? That's a cough. That's a cough.
¿verdad? Un resfriado común por lo general incluye una tos seca. Si tú tienes, por ejemplo, esos síntomas, quieres toser o estornudar, ¿qué es lo ideal? That you cover your mouth and nose. Lo ideal es que tú cubras tu boca y tu nariz con un pañuelo, te dejes puesta la mascarilla o con tu antebrazo para evitar contagiar a las demás personas. Son vocabularios es vocabulario que va a ayudarnos en este momento, que vamos a ver algunas normas que si regresáramos a clase deberíamos seguir. Si a usted, señor padre de familia o niño, le parece que mi voz está un poco baja o no está adecuada, tal vez, por favor, use audífonos para una mejor experiencia. Le cuento que acabo de grabar las clases de 6 años básicos previo a esta, entonces es probable que mi voz en este momento esté un poco débil o algo ronca, por lo que tengo algunas horas grabando videos para los estudiantes. Entonces, si regresáramos a las clases, a las aulas, dice ahí, protect yourself and your loved ones from coronavirus. Protégete a ti mismo y a tus seres queridos con el coronavirus. Cuando hablamos de seres queridos, de loved ones, no hablamos solo de la familia. Si regresas a la clase, tus compañeros de clase, tus profesores, son también tus seres queridos. Así que hay maneras de protegerte a ti mismo y a ellos. ¿Cómo? Siguiendo las sugerencias que están aquí. Vamos a recordar el vocabulario que hemos visto. Veamos el primero, wash. Repeat, wash. What is he doing? He's washing the hands. Lavándose las manos. Washing the hands. ¿Y con qué? This is soap and water. Soap and water. Con jabón y agua se está lavando las manos. With soap and water. ¿Verdad? Ahí vimos entonces el verb wash. Este de acá sí lo vimos en el vocabulario, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cover your mouth and nose while sneezing or coughing. Al estornudar o al toser, cubre tu nariz y boca. As you can see in the picture, cover your mouth and the nose. ¿Qué más vamos a hacer? Dice avoid. ¿Te acuerdas lo que era? Avoid, evitar, ¿verdad? Avoid close contact with anyone who has a cold or like flu symptoms. Evita el contacto con personas que parezcan tener algún síntoma de gripe. Pues el coronavirus se disfraza muchas veces como una gripe común. Si vemos a alguien así, debemos evitar el contagio o evitar el contacto cercano con esas personas. Y obviamente si tú tienes síntomas de gripe, lo ideal sería que te quedes en casa. Veamos entonces la siguiente recomendación. If you have fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care. Si tienes fiebre, tos y dificultades para respirar, busca ayuda médica lo más pronto posible. Entonces aquí se han visto algunas sugerencias médicas a tener presente en caso de que volviéramos a las clases. Ahora vas a volver a ver algunas de estas sugerencias, en algunos casos positivas, en otros casos ya no son sugerencias, sino cosas que hay que evitar, y quiero que las pongas en la columna correcta. Donde dice to do es lo que sí vamos a hacer, y en lo que dice not to do es aquello que hay que evitar. Por ejemplo, de toda esta lista de cosas que hay que evitar, ¿qué habría que evitar? Por ejemplo, cover your mouth, cubrir tu nariz es algo que hay que hacer, eso no hay que evitar, eso hay que hacer. Así que vamos a poner aquí en la lista de to do, vamos a poner cover your mouth. Si tienes dificultades para escribir, puedes unir con una línea la letra a esta columna.
Si dice stay home, quédate en casa si te sientes mal sobre todo, debemos poner eso en la columna de lo que sí se debe hacer, to do. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo aquí son cosas que sí se deben hacer. Este aquí es una tarea la cual te la explicaré con más detalle en la clase virtual de inglés. ¿Sí? Prácticamente es una tarea de vocabulario. Vamos a unir las palabras que están a la izquierda con su correspondiente definición en inglés. Aquí puedes usar un diccionario o las sugerencias que te voy a dar yo durante la clase virtual para que tú puedas unir la palabra con su respectiva definición. Lo único que tenemos que hacer es poner el número al lado de la oración o en el espacio donde estamos viendo allí que hay para poner la palabra correspondiente. Eso lo analizaremos un poco más en la clase virtual. So this is the end of the video. Thank you for watching the video. I will see you later. Nos vemos luego, niños.